La Academia Galáctica era una maravilla de ingenio arquitectónico, una colosal estructura suspendida en órbita alrededor del gigante gaseo TH3, sus plateados salones brillaban bajo la luz de soles gemelos y sus salas de conferencias estaban equipadas con tecnologías mucho más allá de todo lo que la humanidad podría haber imaginado hace apenas unas décadas. Fue aquí donde las mentes más brillantes de cientos de sistemas estelares convergieron para estudiar, colaborar y competir por Ashley, una joven estudiante humana que apenas había cumplido 23 años. Caminar entre estos prodigios alienígenas era un ejercicio diario de humildad y determinación. El plan de estudios de la academia era agotador, sus expectativas eran casi inalcanzables para cualquier ser común. Ashley había luchado con uñas y dientes para ganarse su lugar aquí, destacándose no porque la humanidad fuera famosa por su destreza intelectual, sino todo lo contrario, sino porque poseía una especie de tenacidad y pensamiento creativo que pocos en la galaxia podían igualar, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, constantemente sentía el peso de ser la extranjera. La mayoría de sus compañeros de clase eran de especies con siglos, a veces milenios de tradiciones científicas y filosóficas avanzadas en comparación. Humanidad era una recién llegada que apenas salía de su cuna entre sus compañeros. Ashley era a menudo el tema del escepticismo, a veces incluso de un desdén absoluto. Nadie encarnaba esto más que el Dr. Ciar, su profesor de mecánica cuántica, un ser imponente con 6 brazos translúcidos y una cabeza que parecía un orbe de cristal. Ciar era venerado como una de las mentes más brillantes en el campo. Su especie, los Soans, se enorgullecían de su superioridad intelectual y Ciar no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus dudas sobre la capacidad de Ashley para mantenerse al día en su clase. Los humanos había notado durante su primera semana que su voz resonaba de una manera que parecía vibrar a través de sus huesos. Son una especie intrigante, aunque quizás primitiva, algún día contribuirán con algo significativo a la galaxia, pero temo que ese día esté muy lejos. Ashley había apretado los puños ante esas palabras, sus uñas se hundieron en sus palmas, pero no había dicho nada. Sabía que no podía permitirse mostrar debilidad. No aquí. La Academia Galáctica era un lugar donde se ganaba el respeto y estaba decidida a demostrar su valía sin importar cuántos comentarios condescendientes o miradas despectivas recibieran en la mañana de la fatídica conferencia. Ashley entró en el aula tipo anfiteatro agarrando su tableta y tomando su asiento habitual cerca del medio de la sala, alrededor de sus estudiantes alienígenas. Charlaban en una cacofonía de idiomas, sus voces se superponían pero eran armoniosas. Algunos flotaban en el aire, sus cuerpos gelatinosos refractaban la luz. Otros se posaban en intrincados aparatos mecánicos que les servían como ayudas para la movilidad. La habitación era un caleidoscopio de colores, formas y sonidos. Un testimonio de la diversidad de la galaxia. Cuando el estudiante se instaló en la habitación, la luz se oscureció y una proyección holográfica de un entramado cuántico giratorio apareció en el aire sobre ellos. El Dr. Ciar emergió de las sombras. Su cabeza cristalina capturó la luz y la dispersó como un prisma. Su presencia exigía un silencio inmediato. Hoy Ciar comenzó. Su voz resonó con una resonancia casi musical. Nos adentramos en las complejidades del flujo de energía de la quinta dimensión. Un tema tan complejo que incluso entre los Soans rara vez se domina, pero la maestría no es el objetivo de hoy. Hoy buscamos comprender. Ashley se sentó más erguida. Su corazón latía con fuerza. Había pasado horas toda la noche antes de echar un vistazo a los materiales asignados, luchando por comprender conceptos que desafiaban los fundamentos mismos de la ciencia de la Tierra, pero sin importar cuánto lo intentara, la quinta dimensión seguía siendo un enigma, una construcción teórica que bailaba justo fuera de alcance. Ciar continuó su conferencia, sus 6 brazos gesticulando con fluidez mientras manipuló la proyección holográfica. La red se expandió revelando capas de nodos interconectados que brillaban y pulsaban con energía simulada. Sus explicaciones eran densas, llenas de términos y referencias que dejaban incluso a algunos de los estudiantes alienígenas
Rascándose la cabeza, Ashley tomó notas. Furiosamente, su lápiz se movía rápidamente por su tableta en un intento desesperado por seguir el ritmo. Luego, cuando la conferencia se acercaba a su conclusión, Zar hizo una pausa. El holograma se disolvió en partículas brillantes. Dejando la habitación bañada por un suave resplandor ambiental, se giró para mirar al clase. Su cabeza cristalina se inclinó ligeramente como si estuvieras reflexionando. Algo. La comprensión, dijo lentamente. Se prueba mejor no a través de la memorización, sino a través de la aplicación. Veamos quién entre ustedes ha comprendido realmente el material de hoy. La sala se tensó. Las aplicaciones de Zi eran infames por su dificultad, que a menudo requerían saltos de lógica y creatividad que pocos estudiantes podían reunir bajo presión. El estómago de Ashley se revolvió mientras se preparaba para lo que venía con la mirada de Ar, o lo que pasaba por una mirada en un ser sin ojos. Recorrió la sala. Cuando aterrizó en Ashley, sintió una sacudida de ansiedad que se extendió sobre de sus brazos translúcidos hacia ella, un gesto que parecía casi acusador. Ashley dijo su nombre. Pronunciando su lengua inexistente con un dejo de condescendencia, dio un paso adelante. Los otros estudiantes se volvieron para mirarla. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la diversión apenas velada. Ashley tragó saliva y se quedó de pie agarrando su tableta mientras se dirigía al frente del salón. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, cada uno un recordatorio de lo sola que se sentía cuando llegó al frente. Ciar hizo un gesto hacia el espacio vacío donde había estado el holograma momentos antes de que apareciera otro. Enrejado, mucho más intrincado, sus nodos pulsando en patrones rítmicos complejos explican la distribución de energía en este enrejado de quinta dimensión. Ciar ordenó específicamente cómo se comportaría bajo la influencia de una anomalía gravitacional de cuarta dimensión. La sala estalló en susurros. Incluso Ashley sabía que era una pregunta capciosa. El comportamiento de la energía de la quinta dimensión bajo tales condiciones se consideraba un problema irresoluble, uno que había atrapado incluso a los investigadores más avanzados. La intención de Z era clara: humillarla frente a la clase y reforzar su baja opinión de la humanidad. Ashley miró fijamente el enrejado, su mente corriendo. La ecuación que había estudiado parecía inadecuada. Sus limitaciones eran claramente obvias ante un problema tan complejo, pero luego, a medida que los susurros se hacían más fuertes, un pensamiento la golpeó. ¿Y si la solución no estaba en las ecuaciones? ¿Y si la clave era pensar más allá de ellas para abordar el problema desde una perspectiva que nadie más había considerado? Respiró profundamente y se acercó al holograma. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a concentrarse. Si Ciar quería, para probar su comprensión, le mostraría de lo que era capaz la humanidad. Ashley Se quedó congelada por un momento, su mirada fija en el intrincado entramado proyectado frente a ella. Brillaba en el aire, sus nodos pulsantes y patrones cambiantes, un recordatorio abrumador de la complejidad del problema en cuestión. El peso de la atención de toda la clase cayó sobre ella, amplificando la presión que sentía. Pero en medio de los susurros y las escaleras expectantes, se obligó a tomar una respiración. Para calmarse, no había lugar para el pánico, no si quería demostrar que pertenecía aquí. Tomó el lápiz. En su tableta, sus dedos temblaban ligeramente mientras comenzaba a esbozar sus pensamientos iniciales. La ecuación que había memorizado la noche anterior revoloteó por su mente, fragmentos de conocimiento reconstruidos a partir de horas de estudio extenuante, pero mientras trataba de aplicarlos, una sensación inquietante. La comprensión se deslizó dentro de estas ecuaciones. No fueron diseñadas para un problema como este, eran demasiado rígidas, demasiado atadas a convenciones que las mentes alienígenas habían pasado siglos refinando. Si bien eran poderosas, no tenían en cuenta los saltos intuitivos que a menudo definían la resolución de problemas humanos. El profesor permaneció en silencio detrás de ella. Su forma cristalina inmóvil. Su postura era neutral, pero Ashley podía sentir la tranquila expectativa que irradiaba de él. El Dr. Ciar no necesitaba expresar su escepticismo. Flotaba en el aire como un desafío tácito. La clase esperaba. Algunos se inclinaban hacia adelante con anticipación.
Otros intercambiaban miradas comprensivas. Pensaban que sabían cómo se desarrollaría esto. El humano se tambalearía. El profesor sonreiría y el día terminaría con la humillación de Ashley grabada en la memoria colectiva de la academia, pero Ashley no estaba lista para ceder. Les dijo que si los métodos tradicionales no funcionaran, tendría que confiar en lo que la humanidad siempre había sobresalido, pensar fuera de la caja. Se acercó más al holograma, sus ojos se estrecharon mientras estudiaba el entramado en detalle. No era solo una serie de patrones abstractos, era un sistema que obedecía reglas incluso si esas reglas estaban enterradas bajo capas de complejidad. Su mente comenzó a trabajar no en progresión lineal sino en ráfagas de intuición y asociación, en lugar de tratar de encajar el problema en el marco que le habían enseñado. Comenzó a buscar paralelismos con cosas que ya entendía. Pensó en la Tierra, en las incontables horas que había pasado en el laboratorio de física de su universidad trasteando sin equipo obsoleto que apenas funcionaba. Recordó un experimento particularmente obstinado que involucraba interferencia de ondas. Uno que había parecido imposible de replicar hasta que se dio cuenta de que el problema no estaba en la configuración, sino en su enfoque. Ese avance no había surgido de aplicar las fórmulas prescritas, sino de reconocer un patrón que nadie más había notado. El entramado frente a ella le recordó ese momento. Sus nodos pulsantes y patrones cambiantes no eran simplemente aleatorios, estaban conectados respondiendo a fuerzas invisibles que moldeaban su comportamiento. Ella siguió los movimientos con sus ojos y notó cómo ciertos nodos brillaban cuando otros se atenuaban. Cómo la energía parecía extenderse hacia afuera en ondas. Era caótico. Pero había un ritmo en ello, una lógica que eludía el cálculo directo. En lugar de sumergirse en las ecuaciones, Ashley comenzó a esbozar diagramas que trazaban los flujos de energía mientras los observaba. Su lápiz se movía rápidamente dibujando arcos y vectores que conectaban los nodos de maneras inesperadas. Para el ojo inexperto, podría haber parecido un garabato de un niño, simplista y poco sofisticado, pero para Ashley era el primer paso para desentrañar la complejidad del problema. El aula se volvió más silenciosa a medida que los otros estudiantes se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Al principio, habían descartado sus diagramas como amateur, pero a medida que continuaba, algunos de ellos comenzaron a inclinarse hacia adelante, sus expresiones cambiaron de diversión a curiosidad. Ashley los bloqueó y se concentró por completo en el holograma y su tableta. Su mente corrió hacia adelante, traduciendo el comportamiento de la red en algo tangible, algo que ella no podía entender. Podía trabajar con ella. No estaba tratando de resolver el problema directamente, sabía que sería imposible. En lugar de eso, lo estaba descomponiendo, encontrando conexiones que otros habían pasado por alto. La anomalía gravitacional que Zar había presentado no era solo un concepto abstracto, era una fuerza que podía visualizarse y entenderse si se abordaba desde el ángulo correcto. Ashley comenzó a superponer sus diagramas con anotaciones que describían cómo la energía podría reaccionar en diferentes condiciones. El Dr. Zier movió ligeramente su forma cristalina y captó la luz mientras observaba su trabajo. No dijo nada, pero Ashley podía sentir su mirada sobre ella, escrutando cada trazo de su lápiz. El silencio era opresivo, pero no la disuadió, en todo caso, alimentó su determinación. No solo estaba trabajando para resolver el problema, estaba trabajando para desafiar las expectativas de todos en esa habitación. Su enfoque poco convencional comenzó a tomar forma. En lugar de usar ecuaciones multidimensionales, trató la red como un sistema dinámico que podía modelarse utilizando principios de la física clásica de la Tierra. Fue una apuesta arriesgada, un intento desesperado de aplicar lo que sabía algo mucho más allá de su experiencia, pero a medida que superponía sus diagramas con conocimientos adicionales, comenzó a ver surgir un patrón. La anomalía gravitacional no solo estaba interrumpiendo el flujo de energía, sino que estaba creando una resonancia, un bucle de retroalimentación que amplificaba ciertas frecuencias mientras amortiguaba otras. La mano de Ashley se movió más rápido mientras esbozaba las implicaciones, su mente saltaba de una idea a la siguiente. Se dio cuenta de que el comportamiento de la red no era completamente caótico, estaba siendo moldeado por la anomalía de maneras predecibles.
Todo lo que tenía que hacer era mapear esos patrones e identificar los principios subyacentes. Cuando se alejó del holograma, su tableta estaba llena de diagramas, anotaciones y cálculos que apenas se parecían a las ecuaciones que Zar le había enseñado. Su respiración era irregular y sus dedos le dolían de sujetar el lápiz con tanta fuerza, pero sintió un destello de esperanza. No era una solución completa. Sabía tanto, pero era un marco, una forma de abordar el problema que otros tal vez no hubieran considerado. La habitación estaba inquietantemente silenciosa cuando Ashley se giró para mirar al profesor. Sus compañeros la miraron fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de confusión e intriga. La cabeza cristalina de Zi se inclinó ligeramente como si estuviera procesando lo que acababa de presenciar. Durante un largo momento, nadie habló. El peso del momento colgaba en el aire. Finalmente, el profesor dio un paso adelante. Sus 6 brazos se movían de manera deliberada, casi ritualista. Extendió uno de ellos. Miembro translúcido hacia la tableta de Ashley y ella se la entregó. Sin dudarlo examinó su trabajo. Su superficie cristalina refractando la luz. En una exhibición hipnótica mientras escaneaba los diagramas y anotaciones, su silencio era desconcertante. Pero Ashley se obligó a permanecer tranquila. Incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando Ciar finalmente habló, su voz estaba desprovista de la condescendencia que había marcado sus interacciones anteriores con ella. En cambio había una nota de curiosidad. Quizás incluso un indicio de respeto. Interesante, dijo su tono resonante, cortando a través de la quietud. Muy interesante. Ashley no se permitió relajarse. La parte más difícil estaba por venir. La cabeza cristalina del Dr. Zi se inclinó ligeramente mientras examinaba los diagramas que Ashley había presentado. La habitación permaneció en silencio. El peso de la anticipación colgando pesadamente en el aire. Cada par de ojos, ya fueran biológicos, mecánicos o la bioluminiscencia, se fijó en el profesor y el joven humano que estaban frente a la red holográfica. Incluso el más escéptico de sus compañeros no podía negar la intrincada complejidad de los bocetos que había creado. Tal vez no entendieran su metodología, pero estaba claro que no había simplemente adivinado su camino a través del problema. Las manos de Ashley estaban apretadas fuertemente a sus costados mientras observaba al doctor Ciar examinar su trabajo. No podía leer su expresión, si es que tenía una, pero los movimientos deliberados de sus brazos translúcidos mientras manipulaba los datos en su tableta eran suficientes para hacerle revolver el estómago. Estaba impresionado o estaba a punto de descartar sus esfuerzos como ingenuos y amateurs. La incertidumbre la carcomía, pero se mantuvo firme, negándose a dejar que la ansiedad se reflejara en su rostro. El profesor finalmente habló. Su voz resonante hizo eco en él. Anfiteatro. Su enfoque comenzó Lentamente. Es poco convencional. Ashley S.E. Preparó. Lo poco convencional rara vez era un complemento en la Academia Galáctica, donde la tradición y las metodologías establecidas se consideraban casi sagradas. Aún así, asintió respetuosamente esperando a que él continuara. El Dr. Ciar se giró para mirar a la clase, sosteniendo la tableta de Ashley en un alto para que los diagramas se proyectaran en una pantalla holográfica secundaria detrás de él. Poco convencional, repitió, pero no sin mérito. Un murmullo recorrió la sala. El corazón de Ashley dio un vuelco. Eso significaba que él pensaba que ella tenía razón o simplemente estaba reconociendo el esfuerzo que había puesto en su trabajo. Observar, dijo Zar señalando la pantalla. El estudiante humano no ha intentado resolver el entramado directamente, una tarea que, como todos sabemos, requeriría recursos computacionales mucho más allá de las capacidades de esta institución. En cambio, ha mapeado el comportamiento del flujo de energía como un sistema dinámico utilizando principios que parecen derivar de los marcos científicos rudimentarios de su especie. Ashley sintió un rubor de indignación ante la palabra rudimentario, pero mantuvo su expresión neutral. No era el momento de dejar que sus emociones se apoderaran de ella. Ciar continuó con su tono pensativo en lugar de despectivo. Si bien su metodología es innegablemente primitiva, ha descubierto patrones dentro del entramado que son consistentes con los fenómenos observados en dimensiones superiores. La física,
En particular, su identificación de los nodos de resonancia y los bucles de retroalimentaciones. Precisa y illuminosa. Los murmullos se hicieron más fuertes y Ashley pudo ver a sus compañeros de clase intercambiando miradas. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. Algunos estaban abiertamente impresionados. Sus miradas permanecían en la pantalla como si estuvieran viendo el enrejado bajo una nueva luz. El doctor Ciar hizo un gesto para que se hiciera silencio y la sala obedeció al instante. Se volvió hacia Ashley. Su cabeza cristalina reflejaba la luz holográfica. Usted ha proporcionado Una base. Dijo que su voz era medida, pero una base por sí sola no es suficiente. Puede demostrar cómo su marco puede predecir el comportamiento del enrejado bajo la influencia de la anomalía gravitacional cuatridimensional. Presenté. El pulso de Ashley se aceleró. Era el momento de la verdad. Sus diagramas y anotaciones habían sido suficientes Para déspota. la curiosidad, pero ahora necesitaba demostrar que su enfoque podía producir resultados Tangibles. Asintió y dio un paso adelante para tomar el control de la interfaz holográfica. Sus dedos se movían rápidamente, manipulándolo mientras superponía su marco sobre la proyección. La sala observó en silencio cómo los flujos de energía caóticos comenzaban a alinearse con el patrón que había trazado. No era perfecto. Algunos nodos todavía pulsaban de manera impredecible y la anomalía gravitacional creaba distorsiones que no había tenido en cuenta, pero el comportamiento general del entramado se volvió notablemente más Coherent. La voz de Ashley era firme mientras explicaba su proceso. Los nodos de resonancia actúan como amplificadores que canalizan la energía a lo largo del camino de menor resistencia. Al identificar estos nodos, podemos predecir cómo responderá el entramado a las fuerzas Externas. La anomalía gravitacional introduce variables adicionales, pero sus efectos son localizados creando focos de distorsión en lugar de perturbar el sistema en su conjunto. El dret ja observo. Atentamente con sus 6 brazos cruzados de una manera que sugería tanto concentración como anticipación. Cuando Ashley terminó su explicación, dio un paso adelante y manipuló el holograma él mismo, probando la precisión de sus predicciones. Mientras ajustaba los parámetros de la anomalía gravitacional, la red respondió casi exactamente como ella había Discreto. Las desviaciones eran menores, dentro del margen de error. Para un problema de esta complejidad, el profesor se volvió hacia la clase. Su tono era mesurado pero inconfundiblemente impresionado. Sus predicciones son consistentes con el comportamiento observado. Si bien su marco carece de la precisión de nuestros modelos computacionales avanzados, ha logrado resultados que no solo son funcionales sino innovadores. Una ola de asombro recorrió la sala. Ashley pudo verla. La incredulidad en los rostros de sus compañeros de clase, particularmente de aquellos que habían dudado abiertamente de sus habilidades, se permitió una pequeña sonrisa fugaz, aunque rápidamente la reprimió. La batalla aún no había terminado. El Dr. Ciar se dirigió a ella directamente. Usted ha demostrado cualidades Creativas y ingeniosas. que a menudo se subestiman en nuestra búsqueda del conocimiento. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. El estómago de Ashley se apretó. Debería haber sabido que habría más. La pregunta que dijo Ciar se elevó ligeramente es si ¿se puede generalizar su marco de trabajo? ¿Puede proporcionar información sobre otros sistemas de quinta dimensión o está limitado a esta red específica? Ashley dudó. No había considerado que su enfoque había estado completamente en resolver el problema que tenía frente a ella, no en sus implicaciones más amplias, pero al pensarlo, se dio cuenta de que el principio que había utilizado, reconocimiento de patrones, análisis de resonancia y mapeo dinámico, podría aplicarse potencialmente a otros sistemas.
Requeriría ajustes, por supuesto. Pero el enfoque subyacente era sólido. Avanzó con voz firme. A pesar de sus nervios, creo que se puede. Generalizer. Dijo que los principios que he esbozado no son específicos de esta red, se basan en el comportamiento de los sistemas de energía en general. Con un mayor refinamiento, este marco de trabajo podría adaptarse para analizar otros fenómenos de quinta dimensión. Ciar la miró por un largo momento. Superficie cristalina, refractando la luz en una exhibición deslumbrante. Y luego, para asombro de Ashley, él inclinó su cabeza, un gesto que entre estos y Loans era el equivalente a un respetuoso asentimiento. Ha superado mis expectativas, dijo simplemente. La sala estalló en murmullos una vez más, pero esta vez estaban llenos de admiración. En lugar de Escepticismo. Ashley sintió una oleada de orgullo. Así que mantuvo su expresión serena. Lo había logrado, había cambiado las tornas contra el Dr. Ciar y se había ganado el respeto de sus compañeros por primera vez desde que había llegado a la Academia Galáctica. Sentía que realmente pertenecía. El Dr. Ciar levantó una mano pidiendo silencio. Que esto sirva como recordatorio, dijo dirigiéndose a la clase. La innovación a menudo proviene de las fuentes más inesperadas. Deséchenla, su riesgo. Mientras la clase salía, Ashley sintió una sensación de un triunfo como nunca antes había experimentado. Se había enfrentado a lo imposible y había ganado como final. Los ecos de la proclamación del Dr. Ciar se desvanecieron. Ashley se quedó al frente del salón mirando a sus compañeros de clase salir en grupos. Sus conversaciones susurradas, una vez teñidas de burla, ahora tenían matices de asombro y respeto. Algunos la miraban con expresiones que iban desde la admiración renuente hasta el asombro absoluto por primera vez desde que había llegado a la Academia Galáctica. Ashley sintió que el peso opresivo de ser una extraña comenzaba a levantarse. Ella había demostrado algo hoy, no solo a ellos, sino a sí misma. El Dr. Ciar permaneció junto al enrejado holográfico. Su forma cristalina capturaba y refractaba la luz ambiental en patrones hipnóticos. Todavía estaba revisando el trabajo de Ashley. Sus brazos translúcidos se movían con fluidez mientras manipuló sus diagramas y el enrejado. Simultáneamente a pesar de sus palabras anteriores de aprobación, su actitud permaneció inescrutable. Estaba impresionado, curioso. Oh, merriment analytico. Ashley no podía decir y la incertidumbre asintió. La señorita Ashley Ciar dijo por fin su voz. Llevaba la misma autoridad resonante que había silenciado la habitación antes. Se volvió hacia ella su imponente figura, un crudo recordatorio de lo pequeña que parecía. En comparación, un momento de tu tiempo, sí. Quiera que su corazón se salte un latido, pero asintió y se acercó a él apretando su tableta con fuerza contra su pecho. Fuera lo que fuera, no iba a dejar que la intimidara. Has demostrado un nivel de ingenio hoy que justifica una discusión más profunda. Él comenzó a hacer gestos para que se para a su lado. Sin embargo, el ingenio solo no es suficiente. La verdadera maestría requiere entender no solo los sistemas que estudio, sino también de los principios que los sustentan. Ashley enderezó su postura, su pulso se aceleró. Entiendo eso, profesor. Respondió con cuidado, y estoy dispuesta a esforzarme para profundizar esa comprensión. Z inclinó la cabeza. Ligeramente, el equivalente alienígena de un asentimiento. Eso es evidente, pero dígame, señorita. Ashley ha considerado las implicaciones de su marco más allá de este aula. Ella dudó. La verdad era que no había considerado su enfoque. Había estado tan singularmente dirigido a resolver el problema frente a ella que no se había detenido a pensar en lo que podría significar en un contexto más amplio. Ahora, frente a la pregunta del profesor, se dio cuenta de la enormidad potencial de lo que había tropezado con su marco. No era solo una herramienta para resolver un solo problema, era una nueva forma de pensar sobre los sistemas de quinta dimensión. Una forma de cerrar la brecha entre los humanos. Intuición y precisión alienígena. No he tenido la oportunidad de explorar todas sus implicaciones, admitió, pero creo que tiene potencial. No solo para este problema, sino también para otros fenómenos.
De quinta dimensión. Ciar la observó en silencio por un momento, su cabeza cristalina se inclinó. Ligeramente como si evaluara su respuesta. De hecho, dijo finalmente. El potencial es algo peligroso. Señorita. Ashley. Es tanto una promesa como una carga. Quienes lo poseen deben decidir cómo manejarlo. Ashley sintió una oleada de determinación. Quiero usarlo para contribuir a la academia y demostrar que los humanos tienen algo valioso que ofrecer. Zark, con los brazos cruzados sobre su pecho traslúcido en un gesto de contemplación, dijo un sentimiento noble. Y que puede serte útil, pero debes que sepas que tu viaje no será fácil. El camino de la innovación está cargado de resistencia incluso aquí en la Academia Galáctica. No le temo al trabajo duro, dijo ella, mirando su mirada o donde ella asumió que estaría su mirada si tuviera ojos. Bueno, Ciar respondió. Simplemente se volvió hacia la red holográfica haciendo un gesto para que ella observara mientras manipuló sus parámetros. Su marco, si bien efectivo, es incompleto. Las anomalías que explicaste son solo parte de la ecuación. Si deseas refinarla debes considerar la influencia de las variables no lineales, aquellas que existen fuera de los confines de la lógica dimensional. Ashley frunció el ceño. Las variables no lineales eran notoriamente difíciles de cuantificar incluso para las mentes alienígenas más avanzadas. La misma idea de integrarlos en su marco de trabajo la abrumaba, pero se negó a dar marcha atrás. Comenzaré a investigarlos inmediatamente, dijo. Ciar Crystalline inclinó la cabeza de nuevo, esta vez con lo que interpretó como aprobación. Bien, entonces considere este su próximo desafío. Refine su marco de trabajo para dar cuenta de estas variables y presénteme sus hallazgos dentro de un ciclo galáctico estándar. Su estómago se apretó al pensar en la enorme tarea que tenía por delante. Pero asintió con resolución. Haré lo mejor que pueda. No espero menos. Zar dijo. Puede retirarse, señorita Ashley. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Su mente ya estaba llena de ideas y preguntas. Pero antes de que pudiera irse, la voz de Zark la detuvo a ella y a la señorita Ashley. Dijo con su tono. Su tono era más suave, pero no menos autoritario. Hoy se ha ganado algo raro. Mi respeto. No lo desperdicie. Su respiración se contuvo en su garganta, pero no se dio la vuelta. En lugar de eso, simplemente asintió y continuó saliendo por la puerta. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de orgullo y determinación. Los pasillos de la Academia Galáctica se sentían diferentes mientras caminaba por ellos. Las escaleras de sus compañeros ya no eran despectivas, eran curiosos, incluso admiraban. Algunos estudiantes se acercaron a ella para hacerle preguntas sobre su metodología u ofrecer felicitaciones vacilantes. Por primera vez, sintió que ya no era solo la Humana Forastera, era una compañera, tal vez incluso una pionera. Esa noche, mientras Ashley estaba sentada en su dormitorio revisando sus notas, se permitió un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. Había venido a la academia con la esperanza de demostrar su valía, pero no había anticipado la magnitud del desafío con una recompensa. Hoy había sido un punto de inflexión no solo en su viaje académico, sino en su comprensión. Su propio potencial. La interfaz holográfica en su escritorio sonó. Interrumpiendo sus pensamientos, miró la pantalla y vio un mensaje de un nombre desconocido. Al abrirla se sorprendió al encontrar una breve nota de uno de sus compañeros de clase como Zakian, que anteriormente la había ignorado. Tu trabajo de hoy fue impresionante. El mensaje que decía: me gustaría colaborar contigo para refinar tu marco de trabajo. Avísame si estás interesado. Ashley sonrió. Fue un pequeño gesto, pero se sintió monumental. Escribió una respuesta rápida aceptando reunirse y luego regresó a sus notas con renovado enfoque mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, esbozando nuevos diagramas y ecuaciones. Se dio cuenta de que hoy era solo el comienzo. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y escépticos, pero también sabía que tenía algo
Poderoso de su lado la capacidad de ver el mundo y el universo desde una perspectiva que nadie más podría ver, y en eso encontró fuerza. Por primera vez, Ashley sintió que no era solo una estudiante en la Academia Galáctica, era una pionera, un puente entre la humanidad y las estrellas, y estaba lista para lo que viniera después.